Argentola, la Atlantis asturiana. Cuentan que estaba en la desembocadura de la ría de Avilés. Eso dicen los de Nieva en Gozón. La historia cuenta que se llamaba Argentola o Argentola. Argentos es una raíz celta que significa plata. ¿Sería la ciudad plateada? La leyenda dice que en la ciudad había una gran iglesia en la que se encontraban los restos del primer obispo de Ubieu. Debido a la arrogancia de sus habitantes, la ciudad fue cubierta por una gran marea que la sumergió completamente. Solo sobrevivieron unos pocos que, subiendo a las paredes más altas de sus casas, salvaron su vida de las olas. Ellos fundaron el pueblín de Nieva, que está en el margen derecho de la ría. También salvaron los restos del obispo, que hoy en día se sitúan enterrados en la isla de San Juan de Nieva. Dicen los marineros que todavía se ven los restos de un campanario cubierto de ocle y que en la marea baja de la noche de San Juan se oyen les campanes de esa vieja y gran iglesia de Argentola. El primero en hablar de Argentola es Ptolomeo, pero no la sitúa allí. Argentola aparece en un listado de etapas de la vía quinta trazada por Roma, que iba desde Brácana hasta Astúrica Augusta. En esa ruta aparece una ciudad llamada Argentola, como la última antes de llegar a la actual Astorga. Estaría situada entre los Lugones cismontanos, un pueblo prerromano de muy probablemente origen céltico. Poco más tarde, a finales del siglo II o principios del III, aparece en el itinerario de Antonino, en el mismo lugar con el nombre de Argentolium. Con el desarrollo del interés por la historia de las naciones despertado en el siglo XVI en adelante, se intentan ubicar los nombres de los lugares recogidos por los geógrafos de la antigüedad, sobre todo la cosmografía de Ptolomeo, que se convierte en el atlas de referencia de la época. Y aquí surgen los problemas. La interpretación de las coordenadas proporcionadas por el geógrafo dan lugar a confusiones. En las tablas de coordenadas se dan las referencias de las ciudades o lugares significativos de los conventus, siguiendo las rutas principales. Por las coordenadas podemos hacer una clasificación entre las ciudades transmontanas y cismontanas astures, es decir, por encima y por debajo de la cordillera cantábrica, y así lo hicieron la mayoría de historiadores y geógrafos de la época, colocando a Argentola en el sur, al lado de Astúrica Augusta. Sin embargo, otros ubicaron estas ciudades al norte, en torno a Lucus Austurum, y ahí empieza todo el lío. Y la tradición se perpetúa. Identificación de Avilés con Argentola. A pesar de lo que a todas luces puede parecer un error, lo cierto es que la tradición que identifica la ciudad con el viejo puerto de Avilés se perpetúa. La traslación a la Asturias transmontana de ciudades de la Cismontana dio pie a la incorporación de nombres que no parecen tener nada que ver. También se debe esta confusión a la concordancia de nombres entre las dos. Asturias, por ejemplo, cerca de Lancia se sitúa una Gigia, que como veis tradicionalmente se ha asignado a Gijón. Hoy en día se sugiere que Gijón proviene de Sashum, roca, y que Gigia no pudo dar lugar a Gijón fonéticamente de ninguna manera. Conclusión, hay que hablar con mucho cuidado de los nombres de Ptolomeo. Varias historias entrelazadas. La primera podría ser que el origen de la ciudad se encuentra en la cosmografía de Ptolomeo y un error de ubicación en la misma podría haber tergiversado la historia. Además, en la leyenda se especifica que Argentola no es Avilés, sino otra ciudad amurallada en torno a una colina. 2. La llegada al lugar de dos extraños herreros, que por las vestimentas y actitud provienen de fuera del territorio asturiano, son extranjeros y seguramente llegados por mar, algo normal en un puerto que mantenía contacto con el norte y el noreste de Europa en la Edad Media. En la Cruz de los Ángeles se especula con que aquellos dos extraños hombres fueran lombardos llegados de la corte del rey Carlomagno, con el que Alfonso II mantenía buenas relaciones diplomáticas. Y tercero, el castillo cerca de la ciudad. En las inmediaciones de la bocana de la ría de Avilés había dos castillos, uno el de San Juan de Nieva y otro el de Gauzón.
donde fue forjada la Cruz de la Victoria, la del escudo de Asturias, según la tradición medieval. Allí existía un taller de orfebrería al que el rey Alfonso III y su esposa Jimena ordenaron la creación de la joya en el año 908. La inundación. Como en muchas leyendas de ciudades sumergidas, existe una cierta base histórica para ellas. Avilés está situada frente a una falla submarina llamada el Cañón de Avilés, que se desploma a una gran profundidad, y en el que habitan famosos calamares gigantes, como comentamos en el vídeo que os dejamos al final de este. Se recuerdan varios terremotos importantes, seguidos de tsunamis. Quizás el más famoso es el que tuvo como epicentro Lisboa en el año 1755 y que fue recogido por Francisco Fernández Reconco, escribano de la villa de Avilés. Es indudable que estos sucesos dejarían huella en la memoria local de los habitantes de la ría de Avilés y que pasarían a formar parte de una leyenda local. Conclusiones. En la leyenda de Arxentola en Asturias detectamos una serie de hechos locales que, partiendo de una tradición rastreable hasta la Edad Media, conforman una leyenda de tipo, vamos a llamar ciudad sumergida céltica, que con más o con menos los mismos patrones se encuentra en todo el arco atlántico europeo. Unidos a ellos aparecen también otros trazos de leyendas comunes en Asturias, y de la suma de todas ellas se crea una historia moralizante que enseña la soberbia como fuente de males para la ciudad, muy similar al mito universal de la Atlántida de Platón. Auténtica obra paradigmática de este tipo de leyendas, sin que signifique, ni mucho menos, que sea el origen de todas ellas. A partir de ahí las leyendas tienen vida propia, y esta parece que ha pervivido al menos en el ámbito local de Asturias.